Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana, y es que en nuestro país continúa en aumento lo que es la colocación de créditos. Según el Banco Central de Nicaragua, hasta el mes de febrero se colocaron más de 219.000 millones de córdobas, esto en préstamos principalmente de carácter personal y también tarjetas de crédito. Por eso es importante también analizar a esta hora si usted está pensando quizás en emprender tomando un crédito, saber si esto es viable, si no es viable, porque muchos de nosotros quizás adquirimos estos créditos personales que emiten lo que son los bancos para emprender o iniciar un proyecto, por supuesto, para conocer si esto es viable, si nos conviene, si no nos conviene. Hoy en Hagamos Cuentas con Gisela Canela hablaremos acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué elementos a tomar en cuenta? Por supuesto, nosotros a usted le reiteramos que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que nos deje ahí su pregunta. Buenos días, Gisela, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad? A propósito de que sabemos de que ya estamos en el 5.º mes y dijimos quizá en este primer cuatrimestre no pudimos emprender, pero queremos en estos próximos 3 quizá hacerlo, pero tal vez no tenemos los fondos. Entonces, importante poder abordar esto. ¿Cómo estás? Bien, mira, el iniciar un emprendimiento, siempre el tema de los fondos es un problema, ¿verdad? El detalle está en que muchas veces cuando se quiere empezar a emprender, queremos empezar en grande. Claro, nos llenamos de emoción y decimos, bueno, si voy a vender batidos, por ejemplo, quiero comprar una licuadora nueva, no la que tengo en la casa, quiero comprar tales vasos más caros. El detalle está en que eso, además de que requiere dinero, hay algo que muchas veces pasamos por alto, y es que todo gasto que vos hagas para que tu negocio funcione, tiene que regresar. O sea, el negocio tiene que generarlo. Entonces, para generarlo, te obliga de cierta manera a tener costos de producción o de operación más elevados, y esto significa que el precio va a incrementar. Entonces, por eso la recomendación, cuando sobre todo vamos a empezar un negocio pequeño, empezar primero con lo que tenés a mano, o sea, lo que ya es tuyo. No recomiendo empezar con crédito. ¿Por qué? Mira, cuando vos agarras un crédito, independientemente de dónde sea, estás pagando un costo por ese crédito. Suponete que te prestaron $200, por decir un número, vos no vas a regresar 200, vas a regresar 250, 300, 350, depende de dónde lo vayas a adquirir. Y si por esos 200, vos invertiste 200, pero le tenés que sacar 300, supongamos, quiere decir que tu negocio tiene que generar los 200 que le inyectaste, más los 100 de los intereses, y aparte generar ganancias. Entonces es demasiada presión para un negocio, sobre todo pequeño, empezar con una carga financiera de estar pagando intereses, de estar pagando una cuota, porque hay otra cosa que perdemos de vista, y es que desde el siguiente mes vos ya tenés que empezar a pagar, y no necesariamente empezaste a operar inmediatamente, no necesariamente las ventas estuvieron lo suficientemente buenas como para cubrir la cuota. Entonces he visto muchos negocios que ya el siguiente mes que tienen que pagar no tienen la cuota, entonces ya empiezan con problemas, intereses moratorios, cobros. Entonces de por sí emprender tiene su carga de estrés, porque tenés que estar en muchas cosas, pendiente de la operación, de que todo el servicio o el producto se realice bien, y a eso meterle la presión de que te estén cobrando, de que no has pagado, que te están cobrando intereses moratorios, es complicado. Muchas veces quizás nosotros queremos iniciar un proyecto en paralelo quizás al trabajo que tenemos fijo, porque en algún momento queremos tal vez dejar ese trabajo fijo y quedarnos solamente con el emprendimiento. En este caso, se puede tomar en cuenta este ingreso que tenés de manera permanente, ¿verdad? Mensualmente, igual tenés tu negocio al mismo tiempo. Entonces ahí sí pudiese ser viable. Hay que tomar en cuenta los intereses. Si no tenemos otra opción más que venir y tomar un crédito, porque tal vez no tenemos ahorro suficiente o quizás no tenemos ahorros del todo. Mira, más que el ahorro, yo por eso les recomiendo ver lo que tienen a mano. O sea, no directamente fondos, sino instrumentos, equipos. A veces tenemos en la casa cosas que pudieran servirnos para iniciar un negocio. Es más, la mayoría de los negocios empiezan con lo que tienen en sus casas. Sí. Si tenés un trabajo, la ventaja es que no vas a depender de que el negocio genere inmediatamente. Sin embargo, tendrías que tener bien separado, ok, mis gastos personales los cubro con mi salario, y el negocio prácticamente pues está solo, pero tenés que tener claro que no te va a estar generando ganancias, porque tiene que estar pagando los intereses, digamos, de, no solo intereses, a veces intereses, seguro de vida, seguro del bien, si lo que adquiriste fue un bien con crédito. O sea, son muchos gastos, que a mí lo que más me preocupa de esto es que generalmente las tasas, más bien el margen de ganancia es reducido. Suponete que el crédito, y peor si usas crédito informal, estos prestamistas
individuales o estas empresas que te ofrecen pago diario, por ejemplo, son intereses y son créditos carísimos. Entonces, si vos, por ejemplo, estabas ganándole el 15%, con suerte, en tu negocio, generando utilidades del 15%, pero tenés que pagar 10, 12 en concepto de intereses, que te queda de ganancia, no te va a quedar ganancia. Entonces, te lo digo para que tengas claridad a la hora de que si vas a recurrir a este camino, que no vas a ver ganancias de forma inmediata, porque generalmente cuando alguien está trabajando e inicia un negocio, lo hace con la idea de, es que quiero generar ingresos extra y por eso pongo un negocio para que me genere por otro lado el dinero. Pero si lo haces con un crédito, no lo vas a ver de esa forma. En el caso de, por ejemplo, si decidimos dejar el empleo, ¿verdad? Muchos de nosotros también pudiésemos tener un ingreso bastante alto en cuanto a esa liquidación, ¿verdad? Sí. Estos años de trabajo podría ser una opción también al momento de poder desarrollar un proyecto de este tipo. Es viable, tomando en cuenta de que si no tenemos otros créditos, ¿verdad? Porque también las liquidaciones muchas veces se usan para pagar otras deudas. Entonces, si nos queda un fondo suficiente, ¿es más viable hacer esto independientemente o fuera de venir y tomar un crédito? Sí, siempre es más viable usar tu dinero, siempre. Sin embargo, para quienes renuncian o pierden su empleo y tienen su liquidación, lo recomendable es primero garantizar tus gastos esenciales. Si vos, por ejemplo, normalmente gastás, aquí vamos a cambiar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos bastante dinero, qué sé yo, 30, 50, 60, 80 mil, depende del salario que hayas tenido y de los años que hayas estado ahí, puedes ver un monto grande. Entonces, cuando vemos bastante, gastamos más. Entonces, ok, nos fuimos a pasear, compramos tal cosa, les compré tal gustito a los niños y cuando ves, se te fue la mitad del dinero. Es muy frecuente. Todos los familiares se te aparecen pidiéndote prestado, o sea, son cosas que ocurren. Entonces, primero garantiza tus gastos esenciales. ¿A qué me refiero con esencial? Si vos normalmente gastabas en comida, por decir algo, y servicios básicos y demás, 8.000 córdobas al mes, estoy segura que si necesitas restringir, no van a ser 8.000, tal vez van a ser 7.500, 7.000. O sea, garantizar por lo menos unos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque si vas a quedarte solo con el negocio, como les decía, no te va a dar resultados desde el día 1. Necesitas hacerlo madurar cierto tiempo. Entonces, al ya tener vos garantizados 3 meses de la comida, de los gastos básicos, etcétera, no tenés esa presión o esa desesperación, ese estrés de estar diciendo, ¿y ahora cómo hago? Y empezar a meter mano y a endeudarte más. Si tenés deudas y estás pagando cuotas, igual por lo menos unas 3 cuotas para que lo que sea que te quede lo puedas invertir y darle vueltas por ese periodo, esos 3 meses, para hacerlo funcionar. Pero destinar la mayor parte de la liquidación, por ejemplo, a arriesgar, porque esa es la parte que a veces no comprendemos. Todo negocio es una inversión y toda inversión lleva riesgos. Riesgo de que no recuperes ni un peso, riesgo de que tarde mucho en recuperarse, riesgo de que simplemente no funcione. De que vos decís, bueno, voy a vender helados aquí, pero tal vez no gustaron tus helados, no era el segmento, no querían pagar el monto. O sea, hay muchos factores que pueden influir. No, la idea no es desanimarlos a que emprendan, sino que cuando emprendamos lo hagamos con pasos firmes, es decir, de una manera más planificada. Y conscientes de que, como usted dice, puede haber obviamente un riesgo de pérdida en cuanto pues, a ese dinero, obviamente. Si no queremos recurrir a un crédito, las alianzas, ¿qué tan importantes son? Porque quizás tu colega quiere emprender con vos y él tiene los fondos suficientes. ¿Qué tan viable es esto, Giselle? Mira, esto lo he visto ya en muchos casos y tiende a haber una confusión. Ok. Inversionista es el que pone dinero, tengamos claro eso. Entonces, a veces ocurre que dicen, bueno, vos pones el dinero y yo trabajo, vos seguís en tu empleo y yo me encargo de echar a andar el negocio. Sí. Pero si yo no puse ni un peso, por mucho que sea mi trabajo diario, lo que estoy haciendo, prácticamente yo estoy siendo una trabajadora tuya. Quizás sin salario al inicio, que es lo que muchas veces hacen, pero para que seamos inversionistas los dos, ya sea mitad o como se esté definiendo, tenemos que poner fondos los dos. Si vos me decís, mira, yo pongo dinero y vos como no tenés, poner la parte de trabajo, ok, vamos a hacer una cosa, definamos un salario para mí y yo no lo voy a cobrar, sino que es como que se sigue reinvirtiendo. Puede ser una opción, pero ahí ya queda como un monto en concepto de inversión, porque se supone que ese dinero yo lo debería sacar en concepto de salario. Pero hay que tener cuidado porque después vienen los malos entendidos. Yo he visto muchos casos en los cuales dicen, es que el acuerdo inicial fue, él puso el dinero o ella puso el dinero y ella ponía el trabajo y nos repartíamos a medida la ganancia. Y cuando las ganancias van creciendo, viene la parte que puso el dinero y dice, bueno, pero yo puse dinero, yo quiero más, no podemos estar ganando mitad, no es justo si vos no arriesgaste, etcétera. Entonces vienen los conflictos, por eso es importante, si se puede, por escrito mejor,
dejar bien claro cuáles son, digamos, las condiciones con las cuales vamos a hacer esta alianza o esta sociedad. Ahora, respecto al crédito, hay algo que tampoco, no me gustaría que se nos quede por fuera, y es que no todos los créditos cuestan lo mismo, que a veces decimos, bueno, voy a sacar un crédito, pero en dependencia de dónde lo adquirís, es más costoso o menos costoso. Y esto tiene mucho que ver con el riesgo, nuevamente. Hay muchas instituciones que cobran altas tasas de interés, pero porque se arriesgan a prestar montos chiquitos a personas o negocios que quizás no tienen mucha garantía. Mientras que hay otras instituciones, por ejemplo, en los bancos, te cobran una tasa de interés menor, pero los requisitos que te piden probablemente no todo el mundo los puede cumplir. Entonces ahí es donde uno tiene que averiguar bien cuando vaya a solicitar un crédito, todas las condiciones, que cuánto me vas a cobrar, cuánto tiempo, cuál va a ser la cuota, y hagan sus cuentas. Ok, si me dicen que la cuota, por decir algo, son de 3.000 Córdoba y voy a pagarla durante 2 años, ok, ¿cuánto voy a pagar en total? Versus cuánto me están prestando. Realmente considero que puedo, que quiero y que debo pagar esta cantidad, porque a veces solo vemos la cuota, ok, 3.000 sí puedo pagarlo, y no hacen el número final de lo que van a terminar pagando. Dentro de los requisitos, generalmente, ¿cuáles son los que piden, o depende mucho del tipo de préstamo que se realiza? Mira, si es, por ejemplo, en una microfinanciera, generalmente tu cédula, que eso es de cajón, ¿verdad?, que tiene que estar actualizada, que es vigente. Si es para un negocio, algún tipo de referencia al negocio, si tenés matrícula a la alcaldía, RUC, si no, tal vez algunas facturas de proveedores donde puedan ver más o menos la antigüedad, porque casi siempre te ponen cierto monto o cierta cantidad de antigüedad, que se va, en algunos lugares pueden decir 6 meses, en otros pueden decir 1 año, y algún tipo de garantía. Si tenés algún equipo de refrigeración, por ejemplo, mira, ponerlo garantía, vitrina, etcétera, como para respaldar el monto que te están prestando. En el caso de los bancos, si es para negocio, ahí sí te van a pedir que esté formalizado, es decir, que esté inscrito en las distintas instancias, que lleves el control contable, que entregue estado financiero, ya los requisitos incrementan. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia, Gisela, que estamos en nuestra página de Facebook, estamos como Canal 10 Nicaragua, para que ahí nos deje su duda, su comentario, que si usted ha emprendido, si no ha emprendido hacia a través de créditos, si no ha utilizado créditos, y por eso vamos a dar lectura a algunos de estos comentarios. Uno de ellos es: buenos días, bendiciones. Dice que es emprendedora, vende productos nuevos, variados, y dice que ella recuerda de que comenzó con $50. Hoy en día, con ayuda de su esposo, dice que tiene un lugar y ve como lo mucho que ha logrado, pero dice que también le ofrecen bastantes créditos. Entonces a ella le da miedo de adquirir un crédito y venir y perder lo mucho que le ha costado. Entonces dice que, en el caso de la tasa de interés, es un préstamo, es el más bajo, pero para hacer un préstamo, ¿qué le recomienda hacer? Ok, primero, en el caso de ella, lo que entiendo es que ya el negocio está un poco más montado, consolidado, ya está funcionando, ha crecido, y eso es súper bueno, o sea, realmente felicidades. Pero habría que ver, cuando yo ya tengo el negocio funcionando, ¿para qué es que estoy pensando adquirir el crédito? Sí. Porque muchas veces sentimos la tentación simplemente porque nos lo están ofreciendo. Como me insiste, ala, ¿para qué lo puedo usar? Y no es al revés, que es como debería ser. O sea, busco el crédito porque yo ya identifiqué la necesidad para la cual requiero el crédito. Les doy un ejemplo. Un crédito es necesario en un negocio cuando te va a ayudar a la larga, generar más ganancia. Un ejemplo, digamos que yo tengo una panadería con un horno artesanal con una capacidad de producción limitada. Digamos, por decir cualquier número, puedo hacer 500 bolsas de pan al día. Un solo ciclo de producción, porque no tengo capacidad de producir más porque el horno es pequeño. Me ofrecen un crédito con el cual yo puedo comprar un horno industrial que me reduce a la mitad el tiempo de producción. Quiere decir que si lo que antes producía en 8 horas lo puedo hacer en 4, puedo duplicar mi producción, puedo vender más, puedo tener nuevos clientes, puedo hacer mucho más. Entonces, vale la pena el crédito ahí perfectamente, siempre que hagas tus números de si ese incremento en la producción y las ganancias que te va a generar permite cubrir lo que va a costar ese crédito, y todavía al final es un bien, en este caso el horno, que te va a quedar después de pagado el crédito y le vas a seguir sacando el jugo, como se dice popularmente. Pero si vos me decís, me están ofreciendo un crédito, no sé qué hacer, y simplemente lo voy a meter en nueva mercadería que ya tenés, o que ahorita solo estás probando, mejor, en vez de adquirir un crédito por el cual vas a pagar intereses, comisiones, etcétera, deja de lo que ahorita tenés, separa un poquito y empezás probando con pocos productos. Lo que pasa es que nos emocionamos y queremos ver aquel negocio ya grandísimo desde el día 1,
y eso tiene un costo. El detalle está en que lo que vos vas a pagar en intereses al final es un dinero que te estás quitando vos mismo prácticamente como negocio, entonces tenés que valorar bien en qué situaciones realmente amerita. Sí, en este caso, como usted mencionaba, el hecho de que el porcentaje de intereses que voy a pagar o el crédito sea mucho menor al margen de ganancia que voy a tener. Sí. Y para eso primero tenemos que calcular adecuadamente cuál es ese margen de ganancia, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen los emprendedores? Omiten gastos. Cuando hacen sus cuentas dicen, bueno, si yo vendo pan, en mis costos solo meto la harina, la leche, la manteca, listo. Ajá, y tal vez vos hiciste el pan y tu mano de obra, eso tiene un costo. Sí. Entonces vos no estás ganando un salario por esa mano de obra y te estás comiendo la ganancia. Si te comes la ganancia, te estás comiendo el negocio. Entonces, deberías, si vos vas a hacer el pan, destinarte un monto, lo que le pagarías a otra persona por hacer esas tandas de pan, por ejemplo. Entonces, eso yo me pago el concepto de salario, es lo que yo voy a utilizar para mis gastos personales, pero en mis costos yo ya pongo producción o mano de obra directa y de esa manera yo ya puedo saber más aterrizado cuánto gano, porque es muy frecuente ese error. Dicen, bueno, yo compro una docena de camisas de forma individual, me sale cada camisa 200 pesos, si la vendo a 400 le gano 200. Y no metieron el pasaje, no metieron el tiempo que les tomó ir a comprar esa camisa, las bolsitas en las que las entregan, si dan al crédito el tiempo que no vas a recibir ese dinero, la recarga que le echaste al celular para comunicarte con tus clientes. Y cuando empezás a meter todos esos gastos, te das cuenta que no le estás ganando 200 por camisa, tal vez le estás ganando 75, 50. A veces hasta están tablas. Cuando hacemos este ejercicio con emprendedores, muchas veces se terminan dando cuenta que no le están ganando y creían que le ganaban el 40, 50%. Tenemos otras consultas y es: buen día, en el negocio de servicios generales no se necesita mucho dinero, pero ¿cómo podemos surgir si estamos comenzando? Servicios generales, me imagino que quizás cosas como limpieza, mantenimiento. Podría ser, si no una específica. Ahí realmente la inversión es más que nada en crear la empresa, crear tu marca y darla a conocer. Tal vez no operativo, porque quizás es esa misma persona la que va a brindar los servicios y tiene las herramientas, pero sí tendría que hacer algo de inversión para dar a conocer, quizás pago de publicidad en redes sociales o en Google, de modo de que más, o incluso depende del público. Ojo, no quiero que pensemos de que la receta de uno aplica para todos, depende del tipo de negocio y del público al que vos te dirigís. Si por ejemplo tu público son personas mayores, no te va a servir mucho estar invirtiendo en Google o en redes sociales, quizás es más visita, puerta a puerta en los hogares, volanteo, que puede parecer cosas del pasado, una manta, pero realmente es lo que según tu público va a funcionar. Entonces es importante ver quién es tu público antes de tomar la decisión de cómo les vas a llegar. Tenemos acá otra consulta, Gisela, y es: buenos días, yo tengo una pulpería, tengo capital pero no es mucho. Ella consulta a esta persona que si es buena idea invertir ese capital con un banco a corto plazo. Ok, cuando dice que no tiene capital... Tiene capital, dice. Dice que tiene capital, pero no es mucho. Ok. Mira, mi recomendación para la pulpería, ya hemos trabajado con pulpería y un error frecuente en las pulperías es que dicen, bueno, mi margen de ganancia es 10%, por decir algo, entonces si vendí 1,000 pesos, 100 son míos. Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? Uno, la ganancia que te está quedando, en teoría ganancia, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué digo en teoría, no la estoy reinvirtiendo, sino que me la estoy consumiendo. Y digo en teoría porque muchas veces solo ven el monto de lo que costó el producto. Y, por ejemplo, dicen la gaseosa, bueno, la cajilla de gaseosa me sale a tanto, lo vendo a tanto, le gano tanto. Y no meten la energía, no meten la lavada de ese equipo donde gastaste quizás detergente, jabón, pasta, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que no omitimos, que es lo que les decía que era la duda más frecuente. Entonces, mi recomendación para la pulpería es, definite un salario diario, como vos, porque vos pasás ahí todo el día al final. Tal vez lo ideal sería con base en el salario mínimo, pero tal vez ahorita si la pulpería es pequeña no te va a permitir pagarte el salario mínimo, pero aunque sea un monto, ¿verdad? Por decir algo, 100 pesos diarios, que ese es mi salario. Si vos para tu casa agarras cosas de la pulpería, restalos de eso, digamos, agarré una libra de arroz, bueno, de mis 100 pesos de salario, porque se supone que eso debería salir de mi paga como trabajadora, resto la libra de arroz. Y te pagas la diferencia. ¿Para qué? Sí, al inicio va a ser un poquito apretado para vos, pero ¿para qué te va a servir? Para que el dinero que está generando la pulpería, o sea, vos te amarras con esos 100 pesos o la cantidad que vos definas como salario diario y el resto le estás dando vuelta. O sea, ya no le estás restando un porcentaje todos los días a la pulpería, que quizás es más incluso de la ganancia, sino que, ok, digamos que la ganancia ese día fueron 150 pesos, pero vos solo te pagaste 100. Esos 50 extra que quedaron ya van a ir reinvirtiéndose junto con el resto. Entonces,
Yo no te recomendaría en pulpería empezar ahorita con, si el capital es pequeño, con un financiamiento, no importa la fuente, porque los márgenes de ganancia en las pulperías casi siempre son pequeñitos. Entonces, mejor tratar de empujarla con lo mismo que va generando, quizás reorganizar cómo está la mercadería ordenada, ofrecer algún tipo de servicio, qué sé yo, mira, de tal hora a tal hora, a domicilio, hasta cierto perímetro, con tal mínimo de compra. O sea, ir viendo de qué forma impulsar la pulpería sin necesidad de meterle crédito en este momento. Quiere decir entonces que, según la pregunta de esta persona, no es recomendable que ahorita no un crédito a corto no un crédito plazo pagado, porque Sí. ojo, hay créditos de mercadería, de repente puedes hablar con tus proveedores, si alguno te deja consignación 3 días, mira, lo podemos ampliar a 5, lo podemos ampliar a una semana, de modo que recibas el producto y le puedas dar vuelta a ese dinero, ese producto, sin pagar de forma inmediata. Entonces, ese es un tipo de crédito también, solo que no es en efectivo. Sus últimas recomendaciones, Gisela. Recomendaciones para todos los que quieran emprender: primero hagan bien sus cuentas, no omitan nada, metan su salario, metan todo lo que van a necesitar para que funcione ese negocio, para que puedan poner precios adecuados y sepan realmente cuánto es lo que van a ganar y no nos autoengañemos. Muchísimas gracias, Gisela Claro que Canales, sí. experta en temas financieros, de finanzas personales, por esa información tan importante en cuanto al tema de si usted desea adquirir un crédito para poder emprender y, por supuesto, garantizar ese ordenamiento financiero que nos permita tener, como ya decía ella, esa ganancia y, por supuesto, no tener ninguna pérdida. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, enseguida regresamos.